Aunque ha comenzado la fase 1 de la desescalada, seguimos influenciados por la pandemia. Luego se exige responsabilidad máxima a la hora de salir a la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Actualidad, que como viene siendo regla habitual en las últimas semanas, está metiéndole un repaso en la máxima intensidad a todos los departamentos y áreas del Ayuntamiento de Cartaya. Hoy, precisamente hoy, vamos a hablar de turismo, de agricultura y también de medio ambiente. Enseguida estamos ya con la invitada que ilustra este plató, este estudio número 1 de Radio Televisión Cartaya. Pues entramos ya en el contenido. Como yo les he anunciado en la cabecera, seguimos dentro de la influencia, desgraciadamente, de la pandemia, aunque estemos ya pisando definitoriamente la fase 1 de la desescalada. Hay opiniones para todos los gustos y hay también imágenes para todos los cabreos, también a nivel nacional, porque la responsabilidad de cada uno de nosotros está cumplir religiosamente las reglas que nos dicta el gobierno. Y estamos hablando de sanidad, algo tan importante como la salud de cada uno de nosotros. Hoy es el turno de la concejala y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartaya, Rocío Cárdenas, que tiene responsabilidades varias dentro de su departamento y que además está volcándose, como no podía ser de otra manera, al igual que todo el resto del equipo de gobierno, en ayudar permanentemente a la ciudadanía. Ella es responsable de, en este caso, de educación, tan importante como es para la gente que tienen que formarse, de agricultura, en una tierra tan agrícola como esta, hablando de Cartaya, y también de medio ambiente. Rocío Cárdenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. El placer es nuestro. Antes de nada te tengo que preguntar por salud. ¿Tú bien? ¿Tu familia bien? ¿Todo bien? Sí, por suerte todos muy bien y bueno, pues por suerte creo que aquí en Cartaya por lo general la salud lo llevamos todos bastante bien. Creo que en la medida de lo posible estamos todos cumpliendo con bastante buenos resultados las medidas del confinamiento y bueno, hasta el momento la salud a nivel general y bueno, y en mi caso a nivel particular y familiar, todo muy bien y bueno, estando eso bien, todo lo demás va poco a poco va viniendo solo. Hemos tenido que reinventarnos a la hora de trabajar, el teletrabajo. Los medios digitales que afortunadamente tenemos a nuestra disposición para intentar, en la medida de lo posible, realizar el trabajo que exige una población como Cartaya, pisando los 20.000 habitantes, sin contar los núcleos costeros del Nuevo Portil y el Rompido. ¿Cómo lo llevas? Pues, bueno, bastante bien. La verdad que para ser algo tan novedoso para todos, una situación tan anómala y bueno, algo tan inesperado, pues dentro de lo que cabe, pues nos hemos ido adaptando todo en la medida de lo posible a las nuevas circunstancias y bueno, la verdad que se intenta sobrellevar, a veces se hace más complicado, hay días que son un poco más cuesta arriba, supongo que a todos nos pasará, ¿no? El teletrabajo no es fácil, entre otras cosas porque bueno, hay que conciliar muchas más facetas de la vida, no solo la laboral, sino bueno, pues todo lo relacionado con lo personal, al final se confluye en un mismo habitáculo, como puede ser la casa de cada uno, o bueno, o el lugar en el que cada uno se haya visto obligado a pasar este confinamiento. La verdad que bueno, no es fácil adaptarse al teletrabajo, pero bueno, no nos ha quedado más remedio, era necesario totalmente, era una forma de contribuir, cada uno de aportar nuestro granito de arena para que las medidas sanitarias que desde el Gobierno central se fueron adoptando fueran lo más satisfactorias posible y bueno, también es cierto que hay muchísimas profesiones que no tienen esa suerte, llamémoslo así, de poder realizar el teletrabajo. Hay muchísimos sectores que han estado expuestos desde el minuto 1, tanto los operarios de limpieza, supermercados, transporte, en sectores de la alimentación de todo tipo. Ellos no han tenido ese privilegio de poder teletrabajar y resguardarse. Entonces, aquellos que sí han podido acogerse al teletrabajo, por mucho que nos haya costado o por muy difícil que haya podido ser, creo que han podido ser incluso un poco más privilegiados, por así decirlo, que aquellos que han tenido que estar exponiéndose, que aún así lo han hecho con mucho gusto, porque la verdad que se ha hablado en estos 2 meses que llevamos de estado de alarma, se ha hablado muchísimo de la palabra héroes,
Y bueno, creo que no hace falta que mencionemos a ningún sector, porque todo aquel que está expuesto, yo creo que no se ha quejado, que ha seguido haciendo su trabajo, se ha levantado por las mañanas, tomado las medidas de seguridad, de guantes, mascarilla, con lo incómodo que ello supone trabajar desde un centro hospitalario, que bueno, ellos llevan por supuesto unas medidas mucho mayores, hasta un supermercado, hasta una tiendecita pequeña de nuestro municipio. La verdad que todos se han ido comportando muy bien y les tenemos que agradecer muchísimo a ellos, que a pesar de no haber tenido esa posibilidad del teletrabajo, se han adaptado a las circunstancias, teniendo muchas más dificultades que aquellos que han tenido la posibilidad de trabajar desde casa, trabajar en un espacio cerrado como puede ser una oficina, una gestoría. Entonces, la verdad que, bueno, en la medida de lo posible creo que no podemos quejarnos, por así decirlo. Dentro de una preocupación mundial, de una pandemia global como la que estamos padeciendo, ¿se puede entender el miedo de la gente? ¿Ha sentido usted miedo también? Bueno, a mí no, vamos, yo personalmente como miedo no lo definiría. Yo no he sentido miedo, pero sí he sentido en muchas ocasiones una gran sensación de incertidumbre, ¿no? A día de hoy la sigo sintiendo, evidentemente. Poco a poco nos vamos habituándonos, creo que todos nos vamos acostumbrando al final a las circunstancias que vamos viviendo, y aunque nos ha tocado vivir unas circunstancias bastante difíciles, pues creo que poco a poco hemos ido adaptando nuestra forma de vida a las necesidades que requiere ahora mismo la situación de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Miedo como tal, pues como decía, no he sentido, Manolo, con miedo. Sí, es verdad que responsabilidad, incertidumbre, dudas, eso sí, muchísimo. Pero miedo, creo que no debemos trasladarlo como miedo, y que no debemos nadie tener miedo. Sí, pero lo que sí tenemos que tener es mucho respeto. Estamos hablando de un virus completamente desconocido, que se extiende, se propaga a una velocidad muy grande, que, bueno, pues que evoluciona de forma muy distinta en distintos núcleos de población. Evidentemente, como se ha desarrollado este virus en nuestro país, no ha sido como en otros países. Entonces no debemos bajar la guardia en ningún momento, pero no con ello es que tengamos que tener miedo. Tenemos que aprender a que nos ha tocado vivir o compartir nuestra vida con este virus, y tenemos que aprender a, bueno, aunque suene un poco extraño, pero a acogerlo en nuestra vida y saber que tenemos que convivir con él hasta que consigamos que nuestros científicos consigan encontrar esa vacuna para poder atajarlo y controlarlo. Pero mientras tanto tenemos que estar siempre alertas, como digo, no con miedo, pero sí con la responsabilidad y el respeto que conlleva algo completamente desconocido y tan importante como un virus que afecta a la salud, y tan gravemente como se está viendo, ¿no? Todos los fallecidos que llevamos, personas que, bueno, decimos que afecta a las personas más vulnerables, pero se ha visto muchísimos casos de personas jóvenes, personas sin patología, que también han perdido la vida. Entonces no le debemos perder en ningún momento el respeto. Puesta la base de la entrevista, con su permiso, vamos a tocar los tres bastiones que usted tiene como responsabilidad dentro de las áreas del Ayuntamiento de Cartaya, que son la educación, la agricultura y el medio ambiente. Empezando por lo primero, los niños de Cartaya han podido tener de sus profesores la atención adecuada para que el curso se salve en medio de la más absoluta normalidad. Bueno, como bien sabemos, y creo que es conocido absolutamente por todos, el sistema educativo se ha visto muy afectado por esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Una de las primeras medidas que se adoptó, justo antes incluso de que se acordara el estado de alarma, fue el cierre de los centros escolares. Los profesores, el profesorado en el colectivo en general, desde equipo directivo hasta el último profesor, ha tenido que reinventarse completamente. Han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias, trabajar desde casa e impartir clases a distancia a sus alumnos, teniendo en cuenta que, bueno, que no es lo mismo impartir clases a pequeños de edades escolares de 3, 4, 5 años que se encuentran en educación infantil, o niños ya que estemos hablando de más adolescentes, de educación secundaria o primaria. La verdad que han tenido todos que hacer un esfuerzo tremendo, que es de agradecer, porque han tenido, como decía, se han tenido que reinventar, adaptar, crear nuevos contenidos, nuevas formas de hacérselo llegar a las familias, a los alumnos, adaptándose individualmente a cada alumno. Evidentemente, en el día a día de una clase y de un curso, cada profesor, pues más o menos en el desarrollo va sabiendo cómo tiene que tratar a cada uno de sus alumnos, el ritmo que van llevando, si alguno va un poco más adelantado, alguno un poco más atrasado, va sabiendo cómo dirigir la clase. Pero bueno, creo que es evidente que no es lo mismo esa atención a nivel presencial que cuando todo cambia y lo tenemos que hacer todo a distancia por el teletrabajo.
Es verdad que los profesores se han visto en una situación muy complicada, difícil de llegar, las comunicaciones al principio no eran fáciles, pero poco a poco se han ido adaptando, han creado páginas web específicas con contenidos para cada curso escolar, los tutores tienen constante contacto directo y constante con todos los padres, los alumnos, hacen clases online, así que la verdad que el esfuerzo está siendo bastante grande y en la medida de lo general yo creo que todos los alumnos de Cartaya están recibiendo la educación como decimos, en la medida de lo posible y adaptada a las circunstancias, pero no están dejando de recibir su educación semanalmente, de lunes a viernes, aunque sea desde casa, pero están llevando sus clases, tienen sus deberes, sus actividades, para que no pierdan esa monotonía y no se encuentren en un parón, que cuando tengan que retomar las clases presencialmente en septiembre pues todo les resulte nuevo. Ellos han seguido su guión, aún sin saber cuál va a ser un poco la directriz en cuanto a la evaluación, pero han seguido el guión y, como digo, es de agradecer el esfuerzo del profesorado, porque se están volcando muchísimo para que los alumnos estén en constante formación y adaptándose a las circunstancias que cada uno vaya teniendo. Damos por hecho, señora concejala, que en este curso no se va a volver a las aulas, pero la preocupación se centra ya en el futuro inmediato, que se llama septiembre. En una clase de 25 alumnos, 20-25 alumnos, dentro de esa ratio, ¿cómo se va a organizar las clases, los diferentes colegios e institutos de cara a tener la distancia sanitaria de seguridad pertinente? Porque, salvo milagro poco probable de última hora, vacuna no vamos a tener de forma inmediata. Pues la verdad que el tema de la vuelta al cole, como tal, en septiembre, eso sí que genera una total y absoluta incertidumbre ahora mismo. La verdad que se van dando los pasos tal y como se van apareciendo las circunstancias y tal y como se van adaptando. La ministra hace poco comentaba que, bueno, que si esto sigue así, las circunstancias que estamos teniendo y los datos del contagio siguen siendo más altos de lo esperado, pues en septiembre seguramente habría que reducir esa ratio de alumnos en clase. Todavía no podríamos decir que se vaya a hacer porque no lo sabemos, la verdad, ni el propio gobierno central ni las comunidades autónomas saben si finalmente va a tener que reducirse el número de alumnos y en el caso de que se hiciera, ¿cómo se haría? Es cierto que evidentemente es muy complejo, si hasta el día de hoy las clases han tenido unos 25, 24, 26 alumnos por cada aula, ¿cómo se van a desdoblar esas aulas para mantener las distancias sociales, para evitar que haya una afluencia de muchísimos niños en un mismo habitáculo? Pues la verdad que es complicado, pero creo que aventurarnos ahora mismo a decir si en septiembre o no van a poder estar todos en el mismo aula, creo que es precipitado porque no tenemos datos suficientes. Evidentemente hace cuestión de 2 meses nadie esperábamos vernos en estas circunstancias y creo que no podemos ahora mismo predecir qué pasará de aquí a septiembre porque no sabemos cómo van a evolucionar los datos y todo esto es cuestión sanitaria y tenemos que seguir las instrucciones y las directrices que desde el Gobierno central nos vaya marcando el Ministerio de Sanidad. Independientemente de esas directrices que vaya a marcar el Ministerio de Sanidad y Educación en definitiva, ¿los centros de Cartaya están preparados para acogerse a cualquier circunstancia o hay que modificar muchas cosas? A cualquier circunstancia, si hablamos de cualquier circunstancia, poder acoger en una clase a la mitad de alumnos, pues es bastante complicado, pero creo que en los centros de Cartaya y de cualquier otro lugar, porque evidentemente todos los centros están casi al 100% de su capacidad, o bueno, pues pueden tener disponibilidad para un cierto margen de alumnos, pero no para dividir un colegio al 50%. Creo que eso resultará muy complicado para, vamos, no me gusta aventurarme a hablar de un 100%, pero casi podríamos decir que ningún centro estaría preparado para hacer que sus clases se impartan a la mitad del alumnado. O se tendría que hacer en distintos horarios, dividir los horarios, o mantener el mismo horario al mismo tiempo para todos los alumnos en distintas clases. Es imposible porque no existe un espacio físico como tal. Supongo que está en contacto permanente con todos los directores y directoras de los centros de educación. ¿Qué le dicen ellos? ¿Qué preocupación máxima tienen?
Pues ellos, la preocupación, pues lo que hablamos, ellos se van adaptando al día a día. Esto es un cambio constante y a lo mejor lo que nos preocupa en el día de hoy, mañana ya está relativamente solucionado o adaptado a las circunstancias, pero dentro de 3 días nos surge una preocupación nueva. Tenemos que volver a adaptarnos, a buscarle una solución. Entonces, bueno, pues preocupaciones. La primera preocupación que surgió fue cómo adaptarse a impartir clases a distancia. Cuando ya eso más o menos se ha ido adaptando, pues bueno, vuelven a surgir nuevas preocupaciones. Ahora la mayor preocupación que tienen los padres es qué pasa con las matriculaciones de los alumnos. El plazo que se inició a primeros de marzo se quedó suspendido. El plazo para matrícula de alumnos que continúan en el mismo periodo escolar. El plazo para las escuelas infantiles, las guarderías. O sea, esa es una gran preocupación ahora de todos los padres y claro, evidentemente la trasladan a los directores de los centros y luego, pues evidentemente también al área de educación del Ayuntamiento de Cartaya. Hubo un momento en el que se generó cierta polémica con la determinación del Ministerio de Educación de que todos los alumnos pasaran de curso, tuviera la nota que tuviera. ¿Le parece eso justo? A ver, yo creo que ahora mismo justo lo que estamos viviendo, justo es aventurado. Decir que las medidas que se adopten son justas o injustas. Es cierto que creo que tenemos que ser todos sensatos y pensar que lo que estamos viviendo no es justo para nadie, pero nada, en ninguna de las esferas que lo miremos, ni a nivel laboral, personal, educativo, nada es justo. Entonces, también es verdad que, bueno, hacer que un alumno repita o aprueba o continúe, no continúe en base a solamente lo que llevaba de curso, pues quizás sea un poco precipitado, ¿no? Porque bueno, hay alumnos que llevan el curso muy bien en su primer y segundo trimestre y en el tercer trimestre flaquean, o todo lo contrario, hay alumnos que van relativamente bien y en los últimos meses de curso pues se vienen abajo, se dejan estar y pierden el hilo de lo que han estado haciendo y que dejan asignaturas por detrás que al final le llevan a repetir el curso. Entonces, claro, las circunstancias pues, que nos hacen llevar a decir, adoptamos medidas con respecto a lo que se impartió y las asignaturas que teníamos hasta el 12 o 13 de marzo, pues sería una medida, pero también es cierto que las evaluaciones como tal de ese segundo trimestre se iban a empezar a partir del 14 o 15 de marzo, porque realmente los exámenes, los más pequeñitos no, porque es una evaluación más continua y llevan otro ritmo, pero los que ya son un poco más mayores y tienen una evaluación de exámenes, lo cierto es que el mayor volumen de examen lo suele tener en el último mes de trimestre y ese último mes del segundo trimestre también lo han perdido. Entonces, ¿cómo los valoramos? Nada más que con el primer trimestre y con el desarrollo de los 2 primeros meses del año. La verdad que es bastante complicado. Y bueno, pues como decimos, llamar la medida justa o injusta, pues no seré yo quien la califique como justa o injusta, pero sí es cierto que bueno, que algún criterio había que adoptar y creo que tampoco es necesario presionar a los niños en las circunstancias que están, que bastante bien lo están llevando, bastante bien se han comportado y creo que han sido los que mejor han llevado el confinamiento de todos porque ellos realmente han sido los únicos que han estado 100% confinados. Los demás, al fin y al cabo, si no ha sido por cuestiones laborales, ha sido por ir a comprar a las farmacias, alimentación a los supermercados, a las distintas tiendas de alimentación. Al final todos por algún motivo en algún momento hemos salido, pero los niños realmente han estado los 2 meses prácticamente al completo, quitando los últimos 15 ya que han empezado a poder salir poco a poco, han estado confinados completamente en casa y en la medida de lo posible se han adaptado, lo han llevado bastante bien. Entonces, pedirle un valor añadido de adaptarse a las circunstancias nuevas, de ese ritmo frenético que llevan todos los niños a día de hoy, del colegio por la mañana, llegan, comen, miles de actividades extraescolares, salen a la calle a jugar con los amigos, ahora encerrados en casa, sin salir a clase, recibiendo clases a distancia, haciendo los deberes con la ayuda telemática de los profesores y con la ayuda que sus padres puedan prestarle. Encima, darle esa doble preocupación tanto a los propios niños como a sus padres de que lo que hagan en casa va a condicionar que pasen de curso o no pasen de curso, pues la verdad que creo que tampoco era necesario. Entonces, pues quizás la medida, pues sin llamarla justa o injusta, pues quizás
fuera necesaria. Decir, bueno, pues vamos este año a hacer un pequeño paréntesis en lo que ha pasado y el año que viene reforzamos. El que se haya quedado por detrás nos daremos cuenta a lo largo del siguiente curso y si tiene que repetir, repetirá el año que viene, y el que haya seguido un hilo bien y retome las clases sin ningún problema y coja otra vez el hilo de la educación en el nivel que se encuentre, se adapte a la circunstancia y lo lleve bien, pues entonces seguirá en su nivel de curso y se adaptará sin ningún tipo de problema. Siguiendo con la educación, concejala, y teniendo en cuenta las circunstancias que nos envuelve con la pandemia, el inicio del curso escolar, del próximo curso escolar, va a ser el curso escolar más importante y difícil de la historia de la democracia en España. Pues creo que en eso estamos todos convencidos, ¿no? Entre otras cosas, por la palabra que creo que está reinando en esta entrevista, por esa incertidumbre. Creo que, como decía antes, no tenemos que llamarlo miedo, pero sí son muchísimas dudas. Ahora pasa el verano, tenemos siempre esa sensación y esa preocupación de ese posible rebrote. Bueno, pues evidentemente este nuevo curso pues va a preocupar muchísimo a todos, a padres, alumnos, profesores y al colectivo de la sociedad en general, porque nos metemos en un curso que supone una afluencia de alumnos muy grande, un ir y venir, un trasiego en las calles constante tanto de padres como de niños como de profesores, que bueno, pues que generan muchísimas dudas. Luego, pues el volver a la rutina, el volver a la educación, el volver al coger el hilo de las clases, de las tareas presenciales y las que tienen que llevarse a casa, creo que va a ser un punto y aparte. Esta situación que estamos viviendo nos va a marcar muchísimo y cuando empecemos el próximo curso creo que lo que tenemos que tener en cuenta es lo que hayamos aprendido en todos los sentidos, no solo educativos, sino en valores a nivel social, todo lo que hayamos aprendido de esta pandemia y de este estado de alarma que estamos viviendo, y lo vamos a tener que volcar en la educación. Ya no solo se va a tratar de la enseñanza como la hemos conocido, de aprender, de enseñar a los niños a que aprendan a leer, a escribir, a conocimientos básicos, sino conocimientos tan necesarios como las conductas sociales, los comportamientos, las relaciones sociales. Vamos a tener que educarnos en muchas más cosas más allá de los contenidos que hasta el día de hoy hemos conocido. Entonces creo que la educación se va a ampliar y bueno, pues nos vamos a tener que adaptar a muchísimas cosas y todo va a ser muy, muy nuevo, llamémoslo así. Cambiamos de tercio, si le parece, utilizando un símil taurino, y ponemos el foco en la agricultura. A grosso modo, ahora entraremos en detalle, ¿qué le cuentan los agricultores y los empresarios, las cooperativas de Cartaya con respecto a todo lo que está afectando esta pandemia a un pilar fundamental en la economía de Cartaya? La agricultura, por lo general, aunque evidentemente también se ha visto muy afectada, porque esta situación nos afecta absolutamente a todos, pero ellos en general pues han sido un sector que en ningún momento han parado, son un sector primario, fundamental, y no han dejado de funcionar en ningún momento. En la medida de lo posible, y hago mía palabras de algunos agricultores en reuniones que hemos tenido en semanas anteriores, se sienten incluso algunos un poco privilegiados, ¿no?, comparándose con otros sectores. ¿Por qué? Porque ellos, pues como decimos, no han parado, su sector no ha dejado de producir, no han dejado de moverse, pero sí es verdad que se han encontrado con muchísimas limitaciones, han tenido muchos problemas de cara a los desplazamientos. Hablamos de que las cooperativas tienen a muchísimos trabajadores que tienen que llegar al centro de trabajo y muchos pues comparten vehículos. Las fincas como tales hay algunas que son muy grandes y tienen muchísimos empleados que tienen que acudir en autobuses, en furgonetas, que se han visto pues claro afectados con esas limitaciones en cuanto al transporte. Entonces claro, han tenido que renovarse, adaptarse, hacer 1000 cambios, dar muchísimos viajes en la misma mañana, empezar a distintos turnos. Pues bueno, evidentemente el que viene en el segundo viaje o en el tercero empieza un poco más tarde que el que llegó el primero. Entonces ellos también han tenido que reinventarse. Las cooperativas han tenido también que crear sus turnos para que el personal de manipulación, el personal de recepción de la mercancía, de los frutos, del alimento que sea en cuestión,
han tenido que hacer esos turnos para evitar pues el contacto, la aglomeración de personas y conseguir mantener ese distanciamiento social que tan necesario ha sido durante todo este confinamiento y que va a seguir siéndolo mientras el tiempo que dure el estado de alarma y la pandemia por la crisis sanitaria. ¿Ha hecho mucho daño la agricultura de Cartaya la no llegada de este contingente de mujeres de Marruecos, magrebíes, para la recogida de los frutos rojos? Pues la verdad que lo han notado bastante porque bueno, era un contingente de muchas personas que iban a venir a la recolección de esa fruta con las que contaban y claro, ellos tenían la previsión de su plantilla como en años anteriores y contaban con esas personas que iban a venir a la recolección. En el momento que todo esto estalla y se cierran fronteras, el contingente no puede venir, pues volvemos a lo mismo, se han tenido que reinventar y bueno, pues por suerte también han podido dar trabajo a personas que con el estado de alarma se han visto en una situación de desempleo y han podido acoger a personas de nuestro municipio, de municipios colindantes, para dar empleo a todos aquellos que se han visto parados para también cubrir el contingente que se ha quedado pendiente. Entonces, dentro de lo que cabe y pese al miedo inicial que se generó por la falta de la llegada de ese personal, pues más o menos se han ido adaptando y hasta el momento no han notado demasiado la incidencia de esa falta del contingente. Medio ambiente. Rocío, cuando surge una pandemia de estas características, todo lo demás queda en segundo plano. ¿Nos hemos olvidado del medio ambiente o no? Para nada. Lo digo por la ciudadanía, el respeto de la ciudadanía, porque ahora se está hablando de que se están estudiando muchas posibilidades de focos de ese virus, dónde se puede posar o dónde se puede reproducir. Entiendo yo que el medio ambiente hay que respetarlo siempre, pero ¿vamos a coger conciencia a partir de ahora de que hay que respetarlo más todavía? Yo lo espero y de hecho siempre lo he dicho antes de que esto pasara y ahora muchísimo más. El medio ambiente es fundamental, es nuestro entorno, vivimos en el medio ambiente, entonces dependemos de él, de que todo esté bien. Entonces creo que es fundamental que todos tengamos esa percepción del cuidado a nuestra naturaleza, a nuestro entorno, del reciclaje, del mantenimiento de nuestro municipio, de la limpieza. Creo que es una conducta fundamental y que bueno, que ahora sirviéndonos y con el perdón de la palabra de esta crisis sanitaria y de esta situación que estamos viviendo tan difícil, creo que tenemos que tomar muchísima más conciencia de la necesidad de cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro medio ambiente, porque claro, como bien comentas, no sabemos el virus de dónde viene y si bueno, pues puede ser generado por la propia naturaleza, pues quizás haya algo que no estemos haciendo bien o que la propia naturaleza esté pidiendo que colaboremos con ella en un mantenimiento y en un sostenimiento más adecuado. Entonces creo que es muy importante que todos tengamos claro que contribuir con simplemente pues no tirar residuos en la calzada, en el medio del campo, en nuestras playas, al agua, en la orilla, eso es muy importante porque de eso dependemos. Y lo que cuidemos hoy lo tendremos mañana. Todo lo que no cuidemos en el día de hoy, pues en el futuro pues creará los inconvenientes y los problemas y nos dará la cara pues con posibles crisis sanitarias, que esperemos que no tengamos que volver a vivir ninguna, o con cualquier otro tipo de problema de catástrofes naturales, ¿no? El pasado verano, no recuerdo el mes ahora mismo, el Ayuntamiento de Cartaya puso una experiencia piloto en marcha con la vigilancia de drones para las 12.000 hectáreas de pinar, que ya son bastantes, de las que goza y tiene el honor de tener Cartaya. ¿Cómo resultó la experiencia? La experiencia, la verdad, que resultó bastante satisfactoria. Fue un proyecto piloto para ver el funcionamiento y cómo se desarrollaba. Lo hicimos durante una semana y nada, al final de la experiencia, la empresa que prestó el servicio nos realizó un informe detallado, fuimos a hacer un estudio de campo en los primeros días para ver el funcionamiento y la verdad es que resultó bastante interesante porque podemos ver que bueno, el dron es muy ágil, está en continuo movimiento, está en el aire y puede acercarse de una forma muy rápida a puntos que pueden resultar conflictivos. Uno de los días que acudí al monte a hacer ese estudio en el campo, a ver cómo funcionaban, pues pudimos ver una
nube de humo, que parecía ser humo, a lo lejos, y bueno, pues desde un punto concreto el piloto que lo dirige desde las pantallas pues lo acerca hasta el punto más cercano que lo pueda aproximar, y luego con el zoom puede ampliar y ver de lo que se trata. Lo que en ese momento nos pareció humo pues resultó ser una nube simplemente de polvo por movimiento de arena que estaban realizando en ese momento. Entonces pues la verdad que bueno, que el servicio que da un dron pues suele ser bastante ágil, porque llega muy rápido a puntos a los que las personas nos cuesta un poco más acceder. Estamos a punto de ingresar en una época de riesgo permanente de incendios en el monte, época veraniega, de altas temperaturas. En ese sentido, ¿cómo están los montes de Cartaya, los pinares? ¿Preparados? Luego está, como todos sabemos, la responsabilidad del ser humano a la hora de cuidarlos y de prevenir precisamente todo eso. Pues el pinar de Cartaya siempre, en la medida de lo posible, lo intentamos mantener lo más adecuado posible, con todas las medidas de prevención contra incendios que son necesarias, y lo mantenemos siempre al día, para que un posible fuego que pueda producirse pues no se expanda y tenga siempre los cortafuegos y las medidas necesarias de seguridad para que se restrinja lo máximo posible. Sí es cierto, como comenta Manolo, que es fundamental ante un incendio la responsabilidad de la sociedad, ¿no?, de la ciudadanía. Normalmente la gran mayoría de los incendios, por desgracia, son provocados, bien intencionadamente o bien por un descuido humano, pero sí es cierto que tenemos que tener todos muchísimo cuidado en nuestro hacer diario, porque una simple colilla, un simple cristal que arrojemos al monte cuando no lo debíamos arrojar, por lo que comentábamos antes, debemos mantener siempre el monte limpio porque es nuestro ambiente, pero además de porque es nuestro ambiente, por los perjuicios que podemos causar. Sabemos que un vidrio a una alta temperatura y con un cierto foco de luz solar pues puede crear un incendio. Entonces tenemos que ser todos responsables y tener muchísimo cuidado con nuestro entorno, y por supuesto si en algún momento percibimos cualquier conato de incendio, cualquier mínimo alerta, pues comunicarlo a las autoridades competentes para incidir lo más rápido posible y acotar ese posible incendio o ese conato de incendio, y que no tenga repercusiones mayores. Permítame que indague un poquito más en sus sensaciones personales. ¿Cómo se está sintiendo en política? Pues bastante bien, la verdad que me ha tocado vivir una época bastante complicada en general, porque realmente, bueno, creo que todos los que estamos viviendo en todos los sentidos, la crisis sanitaria, la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, para todos estamos viviendo una situación completamente nueva y anómala, tanto a nivel personal como profesional. Y luego, evidentemente, pues a mí, a nivel profesional, en lo que se refiere a la política, pues todo es un reinventarse, adaptarse, intentar llegar lo mejor posible y ayudar lo mejor posible al ciudadano, darle la mejor respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, por lo general, a pesar de la dificultad con la que nos hemos encontrado ante esta situación, por lo general me siento bastante bien. La verdad que me siento muy, muy bien acogida por mi pueblo, por Cartaya. Estoy recibiendo muchísimo cariño, muchísimo apoyo, y bueno, yo todo lo que esté en mi mano y todo lo que pueda hacer por ayudar, por colaborar y porque todo salga lo mejor posible, tanto ahora como cuando esto pase, que estoy segura que pasará, porque todos nos comportaremos, seremos responsables y superaremos esto y aprenderemos de ello. Pues cuando esto pase seguiré haciendo todo lo que esté en mi mano, trabajando por y para mi pueblo, para que dejar mi granito de arena, aportar mi granito de arena para que el pueblo de Cartaya, y con sus tres núcleos, Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil, sean un poquito mejor, al menos lo intentaré. ¿Lleva bien la crítica? ¿Le molesta? ¿Le da igual? ¿Va en la profesión y en el sueldo? Bueno, la crítica creo que es algo que va, evidentemente, como político tenemos que aceptarla, ¿no? Evidentemente, cuando aceptas ir en una lista para un partido político, sabes que evidentemente puedes salir, y si sales estás expuesto a estar cara al público, y estar cara al público siempre supone pues ser criticado tanto de forma positiva como negativa, y todas las críticas tienen que ser aceptadas. Siempre desde el respeto, por supuesto. Creo que no a los políticos, sino en general, cuando se hace una crítica siempre debe ser constructiva,
Y creo que todo el mundo, tanto en política como en cualquier otra esfera, debemos recibir las críticas siempre, como digo, ¿no? Pues de manera positiva y de manera constructiva para mejorar. Nadie somos perfectos, nadie nacemos sabiendo, todos tenemos que aprender. Yo especialmente, que soy completamente nueva en política, pues vivo en continuo aprendizaje, continua renovación y bueno, pues cualquier crítica y cualquier comentario que un ciudadano de mi pueblo pueda hacerme, para mí será bienvenido, porque me lo anotaré en mi agenda y en mi cuaderno para mejorarlo, para adaptarlo y para ser mejor tanto a nivel político como personal. ¿Cuál es la mayor virtud que debe distinguir a un político o a una política? La mayor virtud, pues no sé, yo creo que la mayor virtud que debe, no sé si llamarlo virtud, pero creo que debe ser la cercanía a las personas y principalmente eso, el trato cercano, el estar siempre disponible, el estar siempre dispuesto, la vocación del servicio público, ¿no? El tener siempre claro que estamos aquí por el ciudadano y para el ciudadano. Si estamos aquí es porque ellos nos pusieron en este lugar y ahora que estamos aquí le tenemos que devolver la confianza que han depositado en nosotros y bueno, pues demostrarles que si confiaron en nosotros pues vamos a hacer todo lo que podamos para que las cosas sean mejor, para que nuestro pueblo vaya mejor, para que la economía mejore, para que el municipio esté más limpio, más cuidado, para el desarrollo, para que sea más respetuoso, para una educación más apropiada entre nosotros, una concienciación y un respeto social más conforme a los tiempos en los que vivimos. Entonces creo que lo principal de un político debe ser la cercanía y el estar siempre dispuesto a escuchar al ciudadano, a recibir las distintas propuestas, las distintas ideas y por supuesto las distintas críticas, como decimos. ¿Le ha cambiado la vida a la política? A ver, yo creo que no. A nivel personal, si me miro yo a mí misma, creo que no. No sé si desde fuera alguien podrá decir que me ve distinta, pero en principio creo que no. Además es algo que intento hacer constantemente, un ejercicio de reflexión conmigo misma para mantenerme siempre siendo la misma persona, siempre teniendo los mismos valores, mi misma forma de ser, mi misma actuación y bueno, pues ser la misma ahora, hace un año y bueno, dentro de 5, de 4, de 3 o de 20 años. No, creo que ni he cambiado ni quiero cambiar. Estamos prácticamente en el final de esta entrevista. ¿Algún mensaje para la ciudadanía de Cartaya con respecto a las áreas que usted encabeza y sobre todo con respecto a esta pandemia? Pues con respecto a mis áreas en particular y en general respecto a la pandemia con la que estamos viviendo por la crisis sanitaria del coronavirus, en general lo que le pido a la ciudadanía es tranquilidad, respeto, concienciación y sobre todo muchísima responsabilidad. Tenemos que ser todos responsables porque de la responsabilidad individual de cada uno está el que prospere, que todo salga mejor, que salgamos antes de la crisis sanitaria. Si algunos somos responsables, pero no todos lo somos, al final pues todos pagaremos por esa actuación no responsable de aquellos que no han estado adaptándose a las circunstancias, ¿no? Entonces, como digo, creo que debemos ir con tranquilidad, no tener miedo, por supuesto, ser respetuosos con los tiempos que nos ha tocado vivir. No tenemos ni que aquejarnos, ni que padecer la situación que hemos vivido, ¿no? Cada uno nos toca en una época vivirla, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos o tatarabuelos vivieron seguramente tiempos muchísimo más difíciles y nosotros tenemos que adaptarnos ahora mismo a lo que estamos viviendo. Así que, por supuesto, lo que decimos, muchísima tranquilidad, respeto, pero sobre todo responsabilidad. Poco a poco tenemos que ir adoptando las medidas, no podemos dar pasos agigantados ni tener prisas. Yo, desde mi punto de vista, ahora nos encontramos en los primeros días de la fase 1, pero creo que no debemos perder el foco. Nada ha cambiado desde el último día de la fase 0 al primer día de la fase 1. Es cierto que poco a poco tendremos que ir volviendo a nuestra vida y poco a poco ir caminando hacia esa nueva normalidad que la han denominado, ¿no? Pero siempre con cautela, con precaución y con muchísima responsabilidad, porque el virus sigue viviendo entre nosotros, va a seguir viviendo entre nosotros, no sabemos por cuánto tiempo. Entonces tenemos que ir poco a poco y no perder de vista todo lo que hemos conseguido los 2 meses atrás, porque si ahora intentamos correr y hacer las cosas rápido y volver a una normalidad como la que teníamos anteriormente de la noche a la mañana, pues creo que podemos retroceder y no es lo que nos gustaría.
Pues tengo que decirle que ha sido un auténtico placer mantener esta conversación aquí en Radio Televisión Cartaya, que se cumplan todos sus sueños personales y políticos y que ojalá un día de esto, más cerca que tarde, vuelva a salir el sol para toda la ciudadanía. El placer ha sido mío y volverá a salir el sol porque, como decimos, lo estamos haciendo bien, lo vamos a seguir haciendo bien e incluso mejor y saldremos de todo esto. Muchas gracias. A vosotros. Nos vamos. Así transcurrió esta entrevista y así íntegramente se la hemos contado. Ha sido un auténtico placer. Gracias por compartir la vida a través de Radio Televisión Cartaya. Ánimo, fuerza y responsabilidad. Lo dicho, gracias por elegirnos. Adiós.